Bueno, entonces vamos a hablar con respecto a indicaciones de evaluación para trasplante hepático, el cual, pues como comentaba el doctor Vera, es un tema extenso. Vamos a empezar, esta va a ser la agenda del día. Vamos a hablar con respecto a las generalidades del trasplante hepático, proceso para el trasplante del mismo, del hígado, indicación para trasplantes, las condiciones excepcionales descritas para trasplante hepático y, finalmente, cómo va a ser la evaluación para trasplante. Con respecto a la parte del contexto histórico, el doctor Thomas Tarsi fue el primero en realizar un trasplante hepático el 1 de marzo de 1963 en Denver. Él trasplantó a un niño de 3 años que cursaba pues, con atresia de vías biliares. Sin embargo, pues, el trasplante fue exitoso técnicamente, pero el paciente pues, murió a los pocos días. En ese momento todavía no estaban digamos, no estaban descubiertos los inmunosupresores. Y el paciente, pues digamos, falleció secundario pues, a esto. Mejoró la sobrevida después del descubrimiento de la ciclosporina hacia los años 70. Ya con eso, digamos, los pacientes lograban durar más tiempo y, pues, digamos, logró mejorar un poco la sobrevida de esos pacientes. El primer trasplante hepático fue acá en Latinoamérica, en Sao Paulo, en 1968, en un paciente con un hepatoblastoma. Sin embargo, también murió al poco tiempo, y en el 79 fue el primer trasplante en nuestro país, en un paciente con una enfermedad de Wilson, siendo el tercer país en Latinoamérica en realizar un trasplante de hígado. La cirrosis hepática es el resultado irreversible de las enfermedades hepáticas. Esta es la enfermedad hepática más frecuentemente trasplantada. Las principales causas son hígado graso, enfermedad por el col, hepatitis B, hepatitis C, las enfermedades autoinmunes, como hepatitis autoinmune, colangitis primaria principalmente, y enfermedades de depósito metabólico, entre otras. Tienen mayor riesgo de mortalidad, aumenta 4.5 veces, 4.7 veces con respecto a la población general, si la cirrosis está compensada, y más de 9 veces en los pacientes que tienen una cirrosis descompensada. Una vez ya se empieza a desarrollar todas las complicaciones asociadas a la cirrosis, principalmente pues complicaciones asociadas a la hipertensión portal, debemos evaluarnos y hacernos la pregunta: ¿este paciente realmente se debería trasplantar? Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la charla. ¿Qué es lo que buscamos con el trasplante? ¿Cuál es el objetivo final? Aumentar la sobrevida, mejorar la calidad de vida de este paciente, evitar el deterioro de la función del órgano y evitar la progresión de una condición que luego será una contraindicación, por ejemplo, para el trasplante, dependiendo de las comorbilidades para este paciente. En esto es lo que realmente debemos impactar al momento de considerar un paciente para trasplante hepático, y es, vamos a evaluar su calidad de vida y si realmente le vamos a ofrecer una mayor sobrevida a este paciente. Entonces el paciente viene acá, está con su enfermedad hepática y se viene deteriorando progresivamente. Este paciente, eso antes del trasplante. Una vez se decida trasplantar, el paciente puede optar, va a ir hacia 3 caminos. Uno, que va a ir muy bien y va a inclusive mejorar muchísimo su condición y su calidad de vida, su estado físico. En el otro, que va a aumentar, digamos que de una manera buena, su condición de calidad de vida. Y hay algunos pacientes que de todas formas, a pesar del trasplante, están un tiempo bien y luego pues nuevamente se tienen un deterioro de su calidad de vida por complicaciones durante el post-trasplante, no se cuidan bien, no siguen pues adecuadas recomendaciones, condiciones sociales también. Entonces digamos que afortunadamente para nosotros esta es la gran minoría. La gran mayoría van a estar acá como este muñequito de acá, y algunos cuantos pacientes inclusive van a aumentar muchísimo su calidad de vida con respecto inclusive cuando antes del trasplante. Esta gráfica la tomé del Registro Europeo de Trasplante esta semana, en la cual pues está el registro de todos los pacientes de cómo ha sido la sobrevida posterior al trasplante de hígado. Se ha visto que a los 5 años, acá, va a tener una sobrevida aproximadamente del 72%, a los 10 años del 61%, y a los 20 años del 40%, lo cual demuestra claramente que el paciente va a mejorar su sobrevida con el trasplante hepático. Y esa es otra de las preguntas que nos debemos evaluar antes de considerar un paciente para esta terapia. Entonces, ya mirando el paciente, ¿cómo va a ser el proceso para el trasplante? Una vez el paciente tiene una indicación para el trasplante, pues se va a evaluar. Si el paciente definitivamente pues, se considera que tiene una indicación, pueden optar por 3 cosas: o es apto, o está diferido, o es no apto. Si pues no tiene indicación, pues digamos que ya sale acá del curso.
Si el paciente está diferido, se deben completar algunos procesos que están pendientes y ahí puede o pasarse a no apto o pasarse a apto. Y una vez ya entre a estar apto para trasplante, pues se hace la solicitud de autorización y con esto ya ingresa a lista para trasplante hepático. Y ahí sí ya se podría considerar que debe esperar pues, hasta que le salga un donante y ya con eso poderse trasplantar. Esas son las dos guías principales, la guía americana, que es la de arriba, y la guía europea, con respecto pues, a la indicación y evaluación para trasplante de hígado. ¿Cuándo se debería considerar? Cuando hay una lesión hepática severa, en enfermedades hepáticas crónicas avanzadas, cuando ya se llega a un límite en cuanto a la terapéutica médica, y si el trasplante va a mejorar lo que les comentaba hace un momento, su expectativa de vida y o su calidad de vida. Esas son las indicaciones descritas para trasplante hepático. Entonces está la falla hepática aguda, las complicaciones asociadas a la cirrosis, que son la gran mayoría de los pacientes en los que se van a trasplantar, como son la citis, hemorragia digestiva, encefalopatía, hemorragia digestiva de origen variceal, encefalopatía, el cáncer hepático y un deterioro de su función sintética. Hay otras causas, como por ejemplo metabólicas, como la deficiencia de alfa-1 que son raras, la amiloidosis familiar, enfermedades del depósito de glucógeno, la hemocromatosis, la hiperoxaluria primaria y la enfermedad de Wilson, que son, pues, digamos, entidades raras. Y hay otras que se describen también que no están en esta gráfica, en esta tabla, que fue de la guía europea, y es, por ejemplo, la disfunción del injerto en el postoperatorio inmediato del trasplante hepático, y la otra es en el rechazo crónico después del paciente haber sido trasplantado, o sea, en un retrasplante. Estas son las causas más frecuentes de trasplante hepático tomados de la guía europea, en la cual, pues, como les comentaba, la cirrosis hace parte de la gran mayoría de los pacientes, 60%, seguido de enfermedades colestásicas, también neoplasias y falla hepática aguda, siendo esas las principales causas de indicaciones para trasplante hepático en Europa. Con el advenimiento de esto, se encontró que el Child Group no era suficiente para definir qué pacientes se deberían trasplantar primero u otros después, y para disminuir la mortalidad y la salida de la lista durante la lista de espera. Entonces, para esto se encontró el MEL, el cual, pues, se desarrolló básicamente para pacientes que se iban a llevar a TIPS. Se encontró que podía determinar adecuadamente qué pacientes se deberían trasplantar de una forma más rápida, para que no salieran de la lista, no se murieran estando en la lista. Este tiene en cuenta la creatinina, bilirrubina, INR, y pues está el MEL sodio, que incluye el sodio. Pues como les comentaba, evaluaba inicialmente el pronóstico a 3 meses en los pacientes que se iban a llevar a TIPS, pero pues luego se encontró digamos que también ayudaba para los pacientes que están para trasplante hepático, un puntaje de MEL que esté menor a 15. En la mayoría de las circunstancias el riesgo del trasplante es mayor que el beneficio, y probablemente estos pacientes no se van a trasplantar prontamente. La presencia de hiponatremia aumenta la mortalidad, y es por eso que el MEL sodio pues digamos que da un mejor rendimiento con respecto al MEL sin sodio. No predice mortalidad post-trasplante, excepto que su puntaje sea mayor a 35, es la única puntaje que sí podría predecir mortalidad trasplante, el resto no. Y la desventaja del MEL es que no refleja el impacto, por ejemplo, de otras enfermedades como son la citis y refractaria y la encefalopatía hepática, porque no está incluida dentro del algoritmo. Esas son las excepciones del MEL. Entonces, como les comentaba, la citis refractaria, la hemorragia, por ejemplo, también gastrointestinal recurrente, el síndrome hepatopulmonar, la hipertensión portopulmonar, las neoplasias. Las neoplasias se les da un puntaje adicional del MEL, precisamente pues por lo que les comentaba, no alcanza a reflejar esa urgencia que se requiere trasplantar a estos pacientes, y por lo tanto en lista durarían más tiempo, entonces por eso se les da un MEL suplementario. Ahora vamos a hablar, digamos, con algunos casos puntuales con respecto a las indicaciones que les comenté hace un momento. Entonces ya sabemos que la cirrosis, cuando tiene sus complicaciones, es una de las principales causas, pero ahora de trasplante. Pero ahora vamos a ver, dependiendo del origen de esa cirrosis, si debemos tener en cuenta algunos detalles. Cuando el paciente tiene cirrosis secundaria hepatitis B, es muy importante el control de la viremia previo al trasplante. Esto va a mejorar, esto va a impactar en la evolución durante el post-trasplante. Entonces esto es muy importante, y pues
prever, digamos, a qué pacientes se les va, por ejemplo, a colocar inmunoglobulina en la fase anhepática durante la cirugía, y para continuar en el post-trasplante, dependiendo de los protocolos que hay en los diferentes centros. La hepatitis C es otra, digamos, que toca ver muy bien puntualmente cada paciente si se le va a tratar antes del trasplante o se puede tratar también en el post-trasplante, no necesariamente se tiene que tratar antes de ingresarse a lista de trasplante. Muchos centros inclusive optan por tratarlos después de trasplantarse para que no se vayan, muchos pacientes se compensan después de darle el tratamiento con antivirales de acción directa y probablemente puedan inclusive salir de la lista. Entonces muchos prefieren dejarlos en la lista y tratarse ya después de que se trasplanten. Aquí vemos en esta gráfica cómo fue la evolución antes del 2013-2014 más o menos, cuando empezaron a distribuirse ampliamente los antivirales de acción directa, en la cual vemos acá con hepatitis C cómo baja dramáticamente en los pacientes con cirrosis descompensada después del tratamiento con antivirales de acción directa. Esto fue en las estadísticas del 2006 al 2013 y esas son estadísticas del 2014 al 2017, en la cual pues observamos que cae de un 24% a un 15.9%. Otra de las indicaciones es la falla hepática aguda, en la cual pues tenemos que tener en cuenta los criterios de King College o los criterios de Clichy, dependiendo pues si es paracetamol o no paracetamol, la causa de su falla hepática aguda. Estos pacientes pues no deben cursar con una cirrosis, con una enfermedad hepática crónica por definición, y digamos que estos son uno de los factores de mal pronóstico que se tienen que tener en cuenta para el momento pues, que ya cuando están presentes, esos pacientes pues deberían estar en un centro que tenga trasplante hepático y pues evaluarlos rápidamente, porque pues son pacientes que se van a deteriorar muy rápido. Con respecto al hepatocarcinoma, que es otra de las indicaciones de trasplante, es una causa frecuente en la evaluación del trasplante hepático. Se debe definir si está dentro de los criterios de Milán. Si en caso de ingresar a listas, como les comentaba hace un momento, hace parte de las excepciones del MEI y se les debe agregar un puntaje suplementario. Los pacientes dentro de los criterios de Milán tienen una excelente sobrevida, más o menos del 83% a 3 años y 70% a 5 años. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los criterios de Milán? Es que son muy restrictivos. Algunos pacientes se van a salir de los criterios de Milán y por eso se crearon otros criterios extendidos, como lo son el criterio de San Francisco y posteriormente Aptusen, que lo que buscaba era tratar de meter más pacientes a lista con la indicación de hepatocarcinoma. Los criterios de Milán es un nódulo que mide menos de 5 centímetros o hasta 3 nódulos, cada uno que no pase de 3 centímetros. Esos son los criterios de Milán, pero son pues, bastante restrictivos. Los criterios, los que están acá abajo, son los criterios de San Francisco, y en el cual habla que hasta un nódulo de 6.5 centímetros o hasta 3 nódulos que no superen los 4.5 centímetros, cuyo volumen total al sumarlo no supere los 8 centímetros. Y otra que no está acá es up to 7. Up to 7 se suma el nódulo de mayor tamaño en centímetros y luego se adiciona a la suma el número total de nódulos. Y esto no debería pasar de 7 centímetros. No deben tener los pacientes invasión vascular ni lesiones extrahepáticas a distancia para considerarse que están dentro de los criterios para considerar trasplante. Obviamente, estos pacientes, algunos que están un poco por fuera de esos criterios, se les puede llevar a downstaging para lograrlos meter a criterios de trasplantabilidad, y lo óptimo sería llegarlos a meter en criterios de Milán, que les va a ir muy bien en el post-trasplante. Esta es una gráfica de cómo va a ser la sobrevida de estos pacientes dependiendo de cuál sea el tratamiento que reciban. Y miramos en la línea azul, los pacientes que van a trasplantarse son los que van a tener una mejor curva de sobrevida al cabo de 15 años, seguidos de la resección, pero la resección en pacientes con cirrosis probablemente pueda descompensar su enfermedad hepática crónica y no se recomienda como su tratamiento ideal, sino el tratamiento ideal en esos pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma es el trasplante de hígado. Las otras, como son las terapias locales, por ejemplo la ablación, ya cambia dramáticamente la sobrevida, no va a ser lo mismo. Y acá observamos en esta otra gráfica a la derecha, en azul va a ser los pacientes que están dentro de criterios de Milán, que van a tener una mejor sobrevida, y acá van a ser los pacientes que están dentro de los criterios de San Francisco, que si bien es buena, no alcanza a ser tan buena como la de los criterios de Milán.
Los criterios extendidos de San Francisco van a la sobrevida a 3 años, está alrededor del 79%, como vemos muy similares a lo que es sin embargo esto varía dependiendo de las series, pero van a estar alrededor del 70, 75, 79%, la sobrevida a 3 años y a 5 años alrededor del 65%, lo cual es bueno. Idealmente lo que se considera como un estándar es que esté por encima del 50% de la sobrevida a 5 años. Eso es lo que se requiere por lo menos para considerar como buena la terapia. Se recomienda idealmente los que mejor les va a ir son que estén en Child A, Child B y que tengan bilirrubina menor a 3, son los que se ha visto que mejor les va. Y lo otro es que se está incluyendo la alfa-fetoproteína dentro de los factores de mal pronóstico en estos pacientes. Si la alfa-fetoproteína está por encima de 400 o tiene un incremento más de 15 nanogramos mensual, esos pacientes son los que tienen mal pronóstico. Y esto incluye, por ejemplo, la alfa-fetoproteína dentro del metroticket, por ejemplo, de Masaferro, para considerar como evaluación por el pronóstico y a tener en cuenta esto en el momento que decidamos en una junta definir si un paciente alcanza a ser apto o no apto para ingresar a la lista de trasplante. Estos criterios se desarrollaron para donante cadavérico. Para donante vivo, un paciente que tiene hepatocarcinoma es un poco diferente. Idealmente porque aquí se va a tener también en cuenta el riesgo al cual se va a someter la persona que va a ser donante, ¿sí? el donante vivo. Entonces toca tener eso en cuenta. Idealmente debe estar dentro de los criterios de Milán, son a los que mejor les va. Si está fuera de estos criterios, considerar si la alfa-fetoproteína está menor a 400. En esos pacientes adquiere una gran importancia el PET, que no tenga captación del tumor y una adecuada respuesta locorregional a la terapia. Obviamente también ausencia de invasión macrovascular y tampoco a distancia, y se debe tener como meta lograr llegar a criterios idealmente de Milán, y si no a San Francisco, por lo menos mantenerse en San Francisco 3 meses antes del trasplante. Otra indicación menos frecuente es colangiocarcinoma. Es la segunda neoplasia primaria del hígado más frecuente, la primera es hepatocarcinoma. Se puede considerar en casos muy seleccionados en colangiocarcinoma periliar, en conjunto con quimio y radioterapia neoadyuvante. Se vio que al principio, cuando los pacientes se trasplantaban directamente, la sobrevida era muy mala, aproximadamente el 20% a 3 años. Entonces, con esto, Mayo Clinic desarrolló un protocolo en el cual se le da neoadyuvancia con radioterapia, quimioterapia, luego se llevaban a trasplante de hígado y después de esto se daba terapia adyuvante, quimioterapia adyuvante. Entonces, en esos pacientes se encontró que la sobrevida a 2 años lograba un 50%, que es como el tope que no se requiere para lograr pues considerarlo como una terapia, y sobrevivía a 5 años menor del 30%. Si bien no es tan buena como las otras que estábamos viendo hace un momento, se puede llegar a considerar en algunos pacientes y en centros que tengan una alta experiencia en trasplante de hígado. Otra indicación es el consumo de alcohol. En esos pacientes, considerar la abstinencia por lo menos 6 meses antes del trasplante. Eso es lo que se considera en la mayoría de los centros trasplantadores. Sin embargo, muchas veces es difícil, es necesario hacerles las alcoholemias aleatorias, estar muy pendientes desde la parte de trabajo social, psiquiatría, psicología, un equipo multidisciplinario, porque algunas de estos pacientes pues recaen muy fácilmente, y esto podría pues hacer que se contraindicara el trasplante de hígado. Lo otro es en pacientes que tienen una hepatitis alcohólica. También muchos de los centros no los consideran como candidatos para trasplante hepático, precisamente porque no han entrado a una digamos, como seguimiento de un equipo multidisciplinario y no se han rehabilitado con respecto a esta adicción. Y las enfermedades genéticas que son raras, que no necesariamente el paciente tiene que estar cirrótico, vamos a dividirlas en 2 grupos. Unas que son las que tienen compromiso del hígado y otras que no necesariamente van a comprometer el hígado. ¿Cuáles comprometen el hígado? Enfermedad de Wilson, hemocromatosis, enfermedades de depósito de tirosina y deficiencia de alfa-1 antitrypsina. Estas 4 podrían comprometen el hígado. Las que no comprometen el hígado serían alteraciones del ciclo de la urea, la neuropatía amiloide familiar, que es por una alteración genética en la transtitotina, hiperoxaluria tipo 1, que inclusive nosotros ahorita tuvimos recientemente un paciente que nos habían remitido para como esta indicación, con una falla renal crónica que se trasplantó y nuevamente entró en falla renal en el injerto rápidamente. Entonces en esos pacientes se podría llegar a considerar un trasplante de hígado.
pues dado que reemplazaríamos de esta forma la deficiencia enzimática y con eso no se dañaría el riñón trasplantado y en síndrome hemolítico urémico atípico. Sin embargo, estas son enfermedades muy raras. Por ejemplo, la neuropatía amiloide familiar también se dañan otros órganos y lo que se sugiere también es trasplantar para evitar dañar otros órganos por depósito de amiloide. Otras indicaciones extendidas del trasplante hepático son las metástasis hepáticas por tumores neuroendocrinos, las metástasis hepáticas por cáncer colorectal y en pacientes que tienen cirrosis y cursan con una anquiolón crónica, una CLF. Entonces vamos a empezar con los pacientes de tumores neuroendocrinos. Las series de casos en el mundo no tienen muchos pacientes. Es muy discutida su indicación de trasplante porque hay dilemas éticos, sobre todo digamos que no todos los países tienen buenos donantes, mucha cantidad de órganos donados, entonces le estamos quitando la oportunidad a otros pacientes que probablemente van a tener una mejor sobrevida y los tumores neuroendocrinos tienen que ser unas condiciones muy puntuales, ser un tumor neuroendocrino grado 1, haberse resecado el tumor primario, únicamente tener metástasis a nivel hepático, no tener compromiso de otros órganos. Inclusive se habla de los criterios de Milan dentro de tumores neuroendocrinos que se están desarrollando, con respecto también al tamaño. Entonces, no hay muchos centros que definen trasplantar a estos pacientes y se debe evaluar muy puntualmente en una junta multidisciplinaria si realmente, y con ética médica, si el paciente sería candidato o no para trasplantarse en caso de metástasis hepáticas. En el cáncer colorectal, acá más o menos ocurre algo parecido. Sin embargo, sí está descrito más series más grandes de pacientes. En esos pacientes el paciente es adenocarcinoma de colon con metástasis hepáticas únicamente. Y tiene que ser un tumor metacrónico, o sea que lleve más de 6 meses de lo que se diagnosticó el tumor primario en el colon para considerarse para trasplante. Tiene que tener un tamaño idealmente menor a 5.5 centímetros o un antígeno carcinoembrionario menor de 80 para considerarse para trasplante y que no sea candidato para metastastectomía en esos pacientes. Sin embargo, también se debe hacer una junta multidisciplinaria y evaluarlo con una junta de ética si el paciente se debe trasplantar o no. La sobrevida en esos casos es mejor que en los tumores neuroendocrinos. Lo otro discutido que no está muy claro es que si darles terapia neoadyuvante antes del trasplante, luego en el post-trasplante. El problema de ello es el manejo con los inmunosupresores en esos pacientes, dependiendo del tipo de quimioterapia. Y finalmente, los pacientes que tienen ACLF, en ellos, si el ACLF es grado 1, realmente no hay tanto problema. Problemas más para los grados 2 y grado 3. En esos pacientes principalmente toca evaluar muy bien la condición infecciosa y siempre evaluar sobre todo el séptimo día. Si el séptimo día no ha mejorado sus puntajes de ACLF, probablemente este paciente no le va a ir bien en el periodo operatorio de trasplante hepático y su mortalidad va a aumentar. En el grado 4 realmente no se debería considerar un trasplante hepático y esto se considera ya futilidad. Luego de que el paciente ya miramos que tiene indicación, o sea, ya sabemos que el paciente sí tiene una indicación de trasplante hepático, la pregunta es, ahora tenemos que buscar una contraindicación para su trasplante. Y esa pregunta la vamos a responder con la evaluación pretrasplante hepático. Entonces, ya si el paciente se considera que que se debe trasplantar, entonces vamos a iniciar una evaluación pretrasplante hepático. En nuestro centro lo hacemos algunos pacientes ambulatorios, otros pacientes los hospitalizamos. ¿Para qué? Vamos a evaluar comorbilidades que impidan la realización del trasplante o si vamos a mejorar condiciones crónicas para compensarlas y así mejorar el desenlace en el post-trasplante. Lo otro, vamos a evaluar si hay usos de sustancias que requieran atención por un equipo multidisciplinario y evaluar el entorno social y mental de este paciente. La edad muchas veces se considera un factor pronóstico importante. Sin embargo, pues hoy en día vemos pacientes de 70 años que lucen muy bien y más que la edad cronológica deberíamos ver su edad biológica, realmente. Entonces, ya hay descrito que inclusive pacientes mayores de 70 años les va muy bien y no es que vaya a aumentar mucho la mortalidad en el perioperatorio y en el post-trasplante. Entonces, pues digamos que ya la edad no se considera realmente una contraindicación para el trasplante, sino que se debe evaluar pues, precisamente sus otras comorbilidades en esos casos. Hay unas contraindicaciones
para trasplante, como son lo que hablábamos hace un momento, un MEL menor a 15, a esos pacientes les va muy bien, entonces probablemente no requieran un trasplante a no ser que tengan otra condición y que toque darle un MEL suplementario, enfermedades cardíacas o pulmonares severas que no se puedan tratar, la parte del VIH, que eso es un poco discutido, con respecto a algunos centros han considerado trasplante, pero la gran mayoría no, que no tenga una buena adherencia de dejar el alcohol o que esté con drogas ilícitas, sepsis que no esté controlada, alteraciones anatómicas que sean muy difíciles para la parte operatoria, con angiocarcinoma que esté intrahepático, o sea que no sea el ILIER que hablábamos hace un momento, con neoplasias que tengan compromiso extrahepático, hemangiosarcoma, entre otros. Otros objetivos de la evaluación va a ser ingresar al paciente a programas de rehabilitación física, mental y salud oral previo al trasplante, educarlos sobre su proceso en el pre y post trasplante, eso es muy importante, optimizar la adherencia al tratamiento, ya que de esta forma vamos a asegurar una adecuada sobrevida en el post trasplante, completar el estado de inmunización previo al paciente, determinar si requiere un trasplante combinado y dar pautas para la planeación quirúrgica y anestésica, dependiendo de las comorbilidades, cirugías previas y sus variantes anatómicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Inicialmente el estado nutricional, los pacientes que son obesos, principalmente con un índice de masa mayor a 40, implican un alto riesgo, y los muy delgados también, sobre todo que estén pues, con condiciones de desnutrición. Esos pacientes pues, no les va a ir muy bien. Está descrita la sarcopenia en el paciente cirrótico. Un paciente que esté gordito no quiere necesariamente decir que esté muy bien nutrido, y pueden estar sarcopénicos por toda la parte de hormonas contrarreguladoras, la parte nutricional, pacientes que están con ascitis, probablemente tienen baja ingesta calórica, no se alimentan muy bien, entonces muchas veces pueden tener alimentos con contenido únicamente de carbohidratos. Entonces, digamos que esto va a favorecer la sarcopenia. La sarcopenia se puede medir radiológicamente o por algunas pruebas funcionales, y pues digamos que esos pacientes, los que tienen sarcopenia, aumenta su mortalidad después del trasplante, con un odds ratio de 4.8, o sea, significativo el aumento del riesgo en los pacientes que tienen sarcopenia. Enfermedades cardiovasculares, esto es muy importante la evaluación durante la evaluación pre-trasplante, precisamente para evaluar el riesgo preoperatorio, detección de enfermedades cardiopulmonares propias de la cirrosis, que ahorita los vamos a ver. A todos los pacientes se les debe hacer ecocardiograma, que es una prueba, digamos, que nos permite evaluar su estado cardiovascular y pues las otras complicaciones asociadas a la cirrosis, y permite hacer una tamización de hipertensión pulmonar, que sería pues dependiendo del grado de hipertensión, una contraindicación para el trasplante. La hipertensión pulmonar, esto puede estar aproximadamente hasta en 4 pacientes de los pacientes que tienen cirrosis, no está relacionado con el grado de hipertensión portal, y se considera moderada cuando está por encima de 35, severa cuando está mayor a 45 milímetros de mercurio. Esto pues aumenta las presiones luego en el perioperatorio en el ventrículo derecho, y se considera riesgo de mortalidad en el perioperatorio y hasta el primer mes del trasplante. Cuando está mayor a 45 milímetros de mercurio, la mortalidad es muy, muy alta, cercana casi al 100%, cuando está mayor a 50 inclusive. Entonces, lo que se debe evaluar en estos pacientes es esto: confirmar con cateterismo cardíaco derecho, hacer pruebas de reactividad, ver bien la hemodinamia en el cateterismo, y solamente considerar trasplante en los pacientes que se logren controlar la presión, idealmente a menos de 35 milímetros de mercurio, o sea, llevarlo a una hipertensión pulmonar leve. El síndrome hepatopulmonar es la otra complicación, en el cual en estos pacientes pues vamos a observar, como vemos acá en esta gráfica de New England, pues ahí hay una vasodilatación de los capilares pulmonares y se producen unos shunt intrapulmonares. Esto, cuando se encuentra el síndrome hepatopulmonar durante la evaluación, estos pacientes se les da un puntaje suplementario en el MEL de 22 puntos. Si su oxigenación está menor al 50 a pesar de milímetros de mercurio en los gases, a pesar de darles un oxígeno al 100%, esos pacientes van a tener un alto riesgo de mortalidad en el perioperatorio. Otra condición es la disfunción renal. La disfunción renal implica, de por sí en los pacientes con una enfermedad hepática crónica como la cirrosis, un mal pronóstico, aumenta su mortalidad aproximadamente 7 veces, la etiología es variada, como la sepsis, hipovolemia, enfermedad renal crónica que se haya agudizado, y el síndrome hepatorrenal ya en pacientes con una hipertensión portal considerable.
en estos pacientes evaluar en conjunto con nefrología para definir si requiere pues, un trasplante combinado hígado y riñón. La parte de infecciosas es otro tópico muy importante que se va a evaluar durante la evaluación de trasplante. Vamos a evaluar si esos pacientes hacer las serologías completas, dependiendo pues, de cada centro todo lo que se va a hacer, pero digamos que a grandes rasgos se van a hacer las serologías de hepatitis A, B y C, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, treponema, PPD, entre otras, precisamente para darnos una idea de cómo está su estado serológico y dependiendo de esto ver si el paciente lo debemos vacunar o si debemos hacer algún refuerzo en su estado de inmunización. Eso es muy importante hacerlo antes del trasplante, sobre todo porque hay algunas vacunas que son vivas atenuadas que se deben administrar antes de trasplantarse el paciente. Mucho cuidado con los pacientes que tengan hepatitis autoinmune, dependiendo de los niveles de corticoide, algunas vacunas de virus vivo pueden estar contraindicadas o que estén, por ejemplo, con dosis altas de metotrexate, que eso lo deberíamos tener en cuenta, o si está con rituximab que haya recibido recientemente. Esos son medicamentos que debemos tener en cuenta para que son de alto riesgo. En cuanto a VIH, se puede considerar una contraindicación relativa en algunos centros, pero lo que describen las guías, tanto la europea y la americana, es que se podría llegar a trasplantar si su CD4 está mayor a 150, tiene una carga viral negativa y persistentemente negativa y no tiene ninguna complicación asociada al VIH. La enfermedad ósea es otra condición que en los pacientes con cirrosis se ve frecuentemente, sobre todo los que tienen enfermedades colestásicas. Se ha descrito que hasta el 50% de los pacientes cirróticos pueden cursar con osteoporosis secundaria a inactividad, malnutrición, hipogonadismo, colestasis crónica, uso de alcohol y uso de corticoides crónicamente. La pérdida de masa ósea se exacerba en los primeros 3 meses post-trasplante y hasta los 2 años. Entonces, a manera de conclusión, el trasplante hepático busca mejorar la sobrevida y la calidad de nuestros pacientes. Las principales indicaciones del trasplante hepático son la cirrosis con complicaciones asociadas a la hipertensión portal, hepatocarcinoma y falla hepática aguda. Un puntaje de MEL menor a 15 representa un bajo riesgo para el paciente y probablemente no requiera entrar a una lista de trasplante, excepto que tenga algunas excepciones. Y es necesaria una completa y exhaustiva evaluación pre-trasplante hepático en busca de contraindicaciones para el mismo. Los dejo acá con la foto pues, de nuestro servicio. Somos pues, un centro clínico aprobado por la Joint Commission. Muchas gracias.